Hola, estoy muy complacida en presentar el día de hoy a Andrea Amundsen. Andrea es una exitosa escritora de origen chileno que desde hace varios años trabaja y escribe en Estados Unidos. Es autora de varias novelas y ha publicado varios libros. Su más reciente es Las lunas de Atacama. Vamos a hablar de esta obra y de otras más, y de su personalidad y de la manera en que ella hace sus creaciones literarias esta tarde hoy. Así que nos esperamos. Andrea, todos tus alumnos te conocen por las clases de escritura creativa que das, y tienes mucha más gente que conoce tus obras porque todos tus lectores han leído tus novelas y tus colecciones de cuentos, pero poca gente sabe que tú solías ser una periodista. Cuéntanos por favor acerca de tu labor como periodismo, y cuéntanos además por qué cambiaste del género periodístico de los reportajes, de las entrevistas, a la ficción, a la literatura. Bueno, me encanta el periodismo. De hecho, creo que fue por el periodismo que empecé a escribir. Y me gustaba trabajar en los diarios, pero no había mucho espacio para escribir reportajes, sino que principalmente el trabajo era la crónica informativa, es decir, el día a día, ¿no? Lo cual no daba mucho espacio para crear. Y justamente los reportajes me gustaban porque se podía un poquito jugar, ¿no?, con las palabras, hacer un encabezado más literario, la misma investigación del tema, las entrevistas, me permitían profundizar en algunos temas. Me gustaba mucho, como digo, y creo que me sirvió porque conocí cualquier cantidad de personas de diferente tipo, ya sea desde los ministros del Estado de Chile hasta la señora que limpiaba la plaza en mi ciudad, ¿no? Y todas esas experiencias y todas esas voces fueron en el fondo enriqueciendo lo que en el futuro se transformó en mi escritura. Y por otro lado, yo creo que sí me hubiera gustado incursionar más en el periodismo, pero creo que no era muy buena, en el sentido de que siempre quería crear un poquito más de lo que había ocurrido en realidad, ¿no? Y entonces, por supuesto que si el periodismo se tiene que abocar a los hechos, yo estaba estaba creando algo que no había sucedido. Entonces creo que por eso mismo decidí retirarme del periodismo tradicional y dedicarme un poquito más al periodismo corporativo, ¿no? Y luego, por supuesto, siempre estuve explorando la literatura. Eres perfectamente bilingüe y además conoces otros idiomas, y sin embargo siempre escribes en español. De hecho, solo escribes en español, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué solo en español? Creo que escribo en español porque, por supuesto, es mi lengua materna, y por otro lado pienso que esa es la lengua del corazón de las personas. El inglés pasa mucho por mi cabeza, por lo tanto hay otra relación con ese idioma, ¿verdad? No, las emociones están más matizadas cuando hablo en inglés, y a la hora de crear estos mundos narrativos necesito echar mano a la fuerza dramática o a las emociones que viven los personajes en las situaciones, y eso por supuesto tiene que ocurrir en mi lengua materna. Por otro lado, tengo tanto respeto a los idiomas que no me atrevería a escribir en uno que no fuera en el que yo tengo total y absoluto dominio. Y eso así considerando que todavía hay muchísimas palabras que no he podido incorporar en mi vocabulario. Pero esa principalmente es la razón por la que escribo en castellano. En algunas de nuestras conversaciones te he escuchado decir que te ha gustado leer a Julio Cortázar, a Mario Vargas Llosa, que incluso los consideras un poco como tus mentores literarios. Pero sé que desde hace algunos meses estás leyendo mujeres. Te has impuesto la tarea de leer solo mujeres. Cuéntanos acerca de ese proyecto. ¿Por qué estás leyendo solo mujeres? Y dinos también quiénes son las personas que están en esa lista de lecturas. Pues sí, fíjate que crecí leyendo a los papás literarios, así les digo yo, ¿no? A todos los escritores del boom latinoamericano. Julio Cortázar, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, entre otros, y todos eran hombres, ¿no? Me acuerdo que estaba tomando un taller literario con una profesora en Chile, y ella me dijo un día: Andrea, tú escribes bien, porque tú escribes como hombre. Y entonces yo dije, aquí hay algo que no me cuadra, ¿verdad? Porque yo soy mujer.
Entonces en realidad me di cuenta que estaba, por supuesto, tratando de imitar a estos papás literarios, que es una forma de aprender, ¿verdad? Y entonces en ese momento empecé a buscar mi voz literaria, que obviamente es una voz de mujer, y comprendí y acepté que todas estas lecturas que había hecho de estos grandes escritores, que son hombres, eran mi proceso de aprendizaje. Y entonces ahí decidí como volcarme a la lectura de obras escritas por mujeres. Por una cosa de que la figura de la mujer ha sido mayoritariamente dada por escritores hombres en la literatura. Entonces quiero saber cómo ellas desarrollan a las protagonistas mujeres, que es un tema que a mí me interesa. Y a quienes leo mucho últimamente, a Rosa Montero, la escritora española, a varias de Chile, por ejemplo, Ana María del Río, a Pía Barros, que también escribe muy breve, pero en esa brevedad hay mucha consistencia, ¿no? Y mis obras no son largas en extensión, pero sí me doy cuenta que son como enjundiosas, ¿verdad? Como en pocas páginas abordo bastantes temas y eso me parece a mí que viene como con el periodismo también, porque aprendes a eliminar lo que no va a aportar al lector y te quedas con lo fundamental. Estoy leyendo también ahora a Sor Juana Inés de la Cruz, que también era una deuda que tenía pendiente, y así poquito a poco tratando de elegir 95% de obras escritas por mujeres y el resto, por supuesto, todavía dándole cabida a obras escritas por hombres. En una ocasión yo conocí a un poeta mexicano de Veracruz, Francisco Hernández, a quien admiro mucho, y vi cómo tiraba a la basura un libro. Nadie debería de leer esto, decía. Y a mí me pareció un poco como sacrilegio. ¿Cómo puede alguien tirar un libro a la basura? Todo el esfuerzo del editor, del escritor, de los libreros, me pareció un poco escandalizante. Pero eso me da ocasión para preguntarte, ¿es que tú acaso crees que haya libros que te arrepientes de haber leído? ¿Hay libros que no debías haber leído? No me arrepiento de haber leído ningún libro. He tenido suerte de que hayan caído en mis manos buenas obras en general. Sí siento que leía desorganizadamente y por eso fue que quise estudiar el magíster en literatura para tener una lectura organizada y un poco más metódica y eso me dio grandes bases para construir este cuerpo de lecturas y también tener un poquito de ese criterio para seleccionar qué lees, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos tan poco tiempo y el poquito tiempo se tiene que dividir entre la propia escritura y los deberes familiares o laborales, ¿verdad? En este momento no siento que haya habido un libro que no me haya entregado algo. Y estoy de acuerdo contigo, también me parece un poquito sacrílego tirar una obra a la basura, porque detrás de cada libro hay muchísimas horas de trabajo. Hay un mito, ¿no?, de que el escritor es un ser iluminado, elevado, que se sirve una copita de vino y escribe por horas, pero eso es un mito, porque la realidad es que son muchísimas horas de trabajo, ya sea de investigación, ya sea de escritura de páginas nuevas, de corregir lo que escribiste, y es un trabajo muy solitario. Y luego de eso viene toda la historia de buscar editoriales y que alguien diga, sí, mira, vale la pena, quiero publicarlo por tal o cual razón. Entonces, sí, tirar a la basura todas esas horas de trabajo, ¿no? Estoy de acuerdo en ese sentido contigo. Por otro lado, creo que, ya decía, todos los libros de alguna manera te alimentan y te pueden alimentar también enseñándote qué no hacer, ¿cierto? Es decir, hay libros que están muy bien escritos y con los que tú disfrutas por la creación de los personajes, otros que tienen buena historia, a lo mejor los personajes no son tan interesantes, ¿verdad? Y otros que pueden tratar una temática novedosa y a lo mejor la estructura no estaba bien desarrollada. Pero en cada una de esas lecturas había algo que te podía haber ayudado, ya sea como lector por ampliar tu vocabulario o tu visión de mundo, y en mi caso a la hora de escribir, qué cosas no hacer o identificar errores tal vez, ¿no?, en ese trabajo que están en tu trabajo también, y entonces eso te permite ofrecer una mejor obra a la hora de enfrentar el siguiente proyecto. ¿Existe el estereotipo del escritor taciturno, solitario, que pasa las horas entre sus libros sin ver a mucha gente?
Pero yo tengo la impresión de que tú como escritora tienes una vida que es totalmente contraria a ese estereotipo. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál recuerdas que es la cosa más chistosa que te ha pasado últimamente? Bueno, a ver, algo curioso. Fue que fui a dar una presentación a una escuela media aquí en Texas, en el área de Dallas, y entonces me presenté frente a los niños y estaban todos esperando al escritor, ¿no? Entonces yo estaba ahí de frente a ellos y yo les digo, niños, ¿qué están esperando? Y me dicen, el escritor. Y ellos toman la clase de español avanzado. El escritor. Y digo, ¿quién va a venir? Un escritor. Ah, ¿y cómo son los escritores? Y entonces me dicen, son hombres. Ok, son hombres. ¿Y qué más? Usan lentes, me dijo otro. Y luego por ahí alguien dijo, y se visten muy elegantemente. Y yo me acuerdo que ese día, a propósito, me vestí con un blue jean y unas zapatillas rojas y una polera de Jack Skellington. Y entonces les dije, ¿y no se pueden vestir así? No, los escritores no son así. Entonces dije, bueno, pues yo soy la escritora. Entonces eso como que les rompió un poco el esquema, ¿no? A los niños, y se rieron un poco y les dio un poquito de vergüenza, pero después tuvimos la conversación que íbamos a tener. Eso me parece que fue curioso y que te muestra un poquito lo que tú dices, ¿no? El estereotipo del escritor. Otra cosa curiosa es que piensan que estás muerto, ¿no? Eso también, o sea, no hay escritores vivos en el mundo. Todos los escritores conocidos están muertos, lo cual tampoco es cierto, ¿verdad? A mí me ha pasado que me han dicho que estoy muy joven para ser escritora, eso por un lado, o que soy mujer y entonces yo debería estar haciendo otras cosas en vez de estar escribiendo, lo cual por supuesto me indigna. Y el tema el tema de la elegancia, ¿no? Esa es la otra cosa. Yo soy un poquito casual para vestirme, entonces si no llego como vestida con tacones, no puedo ser escritora tampoco. Respecto a la tecnología, ya sea por cuestiones de investigación o por mera diversión, ¿como cuántas horas pasas navegando por internet cada día? Aproximadamente uso el internet unas 3 horas al día. A mí me gusta escribir en la mañana, que es cuando estoy más fresca, más descansada, para crear páginas nuevas. Y en algunas oportunidades necesito ir al internet para buscar datos históricos, ¿verdad? Si bien mi obra es de ficción y son mundos creados, me gusta asentar el material que estoy elaborando en algunos hechos históricos, como por ejemplo en la última novela, si realmente existía este almacén donde mi protagonista va a comprar, ¿no? Existía ese almacén en esa época, 1920 en Chile, entonces me gusta ir y ver y verificar si existía. ¿Te fijas? Entonces lo uso en ese sentido como una herramienta de investigación. Y por otro lado, como trabajo de manera independiente, como escritora independiente, me toca mucho hacer promoción, labores de promoción. Entonces uso internet, las redes sociales para dar a conocer a la gente que voy a estar leyendo en algún lugar o firmando libros en algún otro lugar, y eso también requiere el uso del internet. Acerca de los nombres te quiero preguntar ahora. Una vez escuché que una actriz decía que era muy fácil encontrar su nombre artístico. Bastaba con abrir la guía telefónica y elegir un nombre y un apellido que le gustaran. ¿Tú alguna vez has escrito bajo algún seudónimo? ¿Y cómo fue que elegiste ese seudónimo, si es el caso? Mucho tiempo, así como hace 25 años más o menos, cuando estaba en el colegio. Era Dulce Alondra, un nombre así un poquito ridiculín para la época, ¿no? No sé si quería hacerme llamar Aldonza, Dulce Aldonza, no estoy segura porque recurría a ese seudónimo, y era una época en que yo estaba tratando de escribir poesía. Te digo que tenía como 15 años, eso por supuesto no prosperó, tampoco prosperó el seudónimo. Y el que uso últimamente es Norte Grande. Y Norte Grande porque Chile, tú sabes, es un país muy largo, donde el norte del país es justamente el desierto de Atacama, donde yo nací, y es el desierto más árido del planeta. En algunos lugares virtualmente no cae ninguna gota de lluvia en los 365 días del año. Y dentro del norte, a nosotros que somos de la parte más
más seca, nos gusta decir que eso es el norte grande, es decir, ese es el norte real. Porque entonces viene otra sección del desierto donde ya encuentras valles, y que son valles cultivables, como por ejemplo el Valle del Elqui, donde nació nuestra Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Entonces ahí eso sí son valles con ríos y con tierra cultivable, entonces eso en realidad para nosotros no es norte. Eso es el norte chico, decimos nosotros. Por eso me gusta recurrir a ese seudónimo, y a la vez me hace conectarme a mi tierra, viviendo tan lejos por tantos años. Me hace recordar de dónde vengo, y es también una parte muy importante para mí y una raíz de mi propia literatura. Vivir en otro país como tú, que tienes varios años viviendo en Estados Unidos, a veces te ayuda a hacer más evidente cuáles son las palabras locales, las palabras que otras personas de otros países no usan. Cuéntame un poco de los chilenismos. ¿Cuáles son esas palabras que son muy, muy de tu país? Chilenismos en particular, y uno de ellos es echar la foca. Y entonces la gente se imagina que vas, como somos un país costero, vas a la playa, agarras la foca y la tiras. No, significa ponerte a pelear, a discutir, ¿no?, con alguien. Eso es echar la foca. Me encanta porque no tiene nada que ver con lo que realmente significa. Y el otro chilenismo que me gusta mucho es peinar la muñeca. Entonces tú te imaginarás ahí a alguien, ¿no?, agarrando un cepillo pequeño y peinando su muñeca favorita, lo cual en realidad significa que estás loco de remate, perdiste la chaveta, que quién eres, no sabes dónde vas, ni quién eres, ni para dónde vas. Entonces esos chilenismos yo creo que los uso aquí, y los uso cuando puedo, ¿no?, porque me gusta tratar de traer un poquito de Chile cada vez que es posible, y a través de la palabra, qué mejor. Ni siquiera con agua azucarada se nos quitaba el susto. Habíamos estado tan cerca de ser descubiertos. Ninguno de nosotros se hubiera salvado de aquellos interrogatorios que conducirían inevitablemente a esa parte de nuestro pasado que queríamos ocultar, que haríamos cualquier cosa por ocultar. Incluso enterrarnos con vida en aquella estación polvorienta y apolillada. Y ahora cuéntanos acerca de tu nueva creación, de tu nueva novela. ¿Qué te motivó a escribir Las lunas de Atacama? Una necesidad nuevamente de conectarme con mi tierra. Yo creo que a través de la escritura me resuelvo mi nostalgia, resuelvo la separación física del país. Yo creo que los chilenos somos las personas más nostálgicas que hay en el mundo, y vivimos añorando el país, la tierra, la gente, la patria, todo lo que perdimos, ¿no? Entonces creo que por un lado tenía esta necesidad de reconectarme con el desierto, sobre todo porque ocurre en el desierto de Atacama, y por otro lado era una historia a la cual yo tenía una deuda, porque el primer borrador es como de hace 20 años más o menos, entonces nunca tenía la capacidad de experiencia o literaria para escribir el libro que yo quería escribir, ¿no? Y luego de 15, 20 años ahí está el resultado, así es que estoy contenta y contenta de que la gente lo esté leyendo ya. En Las lunas de Atacama, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Galleta, me imagino? Galleta es uno de mis personajes favoritos, pero fíjate que hay una bonita relación entre Galleta y Armando. Armando es el niño que aparece en la historia, y cómo Galleta va modificándose ella, ¿no? Cómo se va encontrando ella al momento que va tratando de ayudar a Armando. Armando es un niño que está perdido en el desierto, y Galleta decide ayudarlo a reencontrarse con su familia, ¿no? Esa es más o menos la trama en general. Un montón de cosas pasan alrededor del momento histórico que vivía el país en esa época, y lo interesante para mí es esa relación, ¿no? Que ella en el fondo descubre cosas de ella misma, cosas del niño, pero a la vez de su propia familia y de su identidad. Yo debo decirte que a mí en particular me gustaron mucho todas las historias de los cuentos encadenados, donde vimos muchas mujeres protagonistas. Y ahora, en La luna de Atacama, otra vez, una protagonista mujer. ¿Por qué? Yo creo que quería recuperar el desierto para las mujeres. El desierto en general ha sido un espacio dominado por los hombres, ¿no? Por la misma labor minera que... Y aparte hay algunas minas en que las mujeres no pueden entrar porque es mala suerte, etcétera, ¿no?
En estas minas, que eran poblados mineros, vivían mujeres, por supuesto, ¿no? Ahí estaba mi abuela, mi bisabuela, mis tías y mis tías abuelas, etcétera, ¿no? Mi mamá. Entonces, recuperar este espacio físico para las mujeres y, por otro lado, recuperar este espacio literario para las mujeres, porque también ha habido mucha producción sobre el desierto a manos de escritores varones chilenos, no mucho a manos de mujeres escritoras. Entonces, por ahí tenía una doble intención yo. Los que ya me conocen un poco se han dado cuenta que tengo esta recurrencia, ¿no? De crear protagonistas mujeres en todos los libros que he escrito, y una intención de seguir creando estas mujeres protagonistas. ¿Cuál es el deseo? Es, como decía, darle una voz, no solo mi voz como mujer, sino que también la voz de estas mujeres en distintas situaciones. En el caso de las Lunas de Atacama, la voz de las esposas de los mineros, por ejemplo, o de las mujeres que estaban casadas con los dueños de las minas, ¿no? Creo que todavía tenemos que esperar otra producción de mujeres protagonistas. No creo que haya suficientes todavía. Y ya lo decía antes, la imagen de la mujer ha sido dada por cómo nos ven los hombres, ¿no? Y entonces yo quiero tratar de contribuir ahí, desde mi escritura, a una imagen más realista, ¿no? Una imagen más apegada a lo que realmente somos, y no una mujer víctima, sino que una mujer aguerrida. Muchas gracias, Andrea, por hacer tiempo para nosotros hoy, por contestar nuestras preguntas y por preparar todos esos libros para nosotros. Gracias.